Bienvenidos al primer video del curso de probabilidad y estadística. Vamos a empezar con una introducción a la estadística, para qué sirve y cómo podemos analizar los datos, etcétera. ¿Sí? La estadística básicamente nos sirve para analizar datos que tenemos a la mano o que vamos a investigar o que vamos a crear, pero básicamente el objeto final es poder tomar decisiones a partir de los datos analizados. Y para ello, pues lo primero que debemos intentar hacer para ver de qué se trata es tratar de visualizar los datos mediante algún tipo de gráfica. Y vamos a elegir la gráfica de acuerdo al tipo de dato que tenemos. Por ejemplo, si queremos analizar la población por delegaciones del Distrito Federal en el año 2010, aquí tenemos una tabla con los habitantes por delegación. Los números están en miles de habitantes. Es un poco difícil de entender los datos si nada más tenemos los números. Por ejemplo, saber rápidamente cuál es la más grande, la más chica, cuántas delegaciones necesitamos para cubrir la mitad de la población del Distrito Federal, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que conviene pues es hacer algún tipo de gráfica con estos datos. La manera más rápida de hacer las gráficas es utilizar alguna hoja de cálculo. Las más populares pues son el Excel de Microsoft, el Google Docs de Google. Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero finalmente son bastante similares todos. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo del curso es hacer los ejercicios con diferentes hojas de cálculo para que vean el manejo de uno o de otro. En este caso vamos a empezar con una hoja de Excel en la cual vamos a copiar o pegar los datos de la población del Distrito Federal. Bueno, entonces ya tengo aquí los datos de las delegaciones. Están en desorden, no importa. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se hace una gráfica con estos datos. Lo que hacemos es marcar la columna de los datos numéricos y ir a insertar una gráfica. En este caso, la que más nos va a convenir es hacer una gráfica de columnas o de barras, y simplemente pues ya estuvo. Nada más con el hecho de insertar ya insertó los datos. Aquí nos falta todavía hacer algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos numerados 1, 2, 3 hasta el 16 en vez de los nombres de las columnas. ¿Cómo le hacemos para poner esto? Pues nos vamos a seleccionar datos, y de este lado es en donde están los números 1, 2, 3, 4, 5, que son las etiquetas del eje horizontal, y estas son las que vamos a editar. Entonces le decimos editar, y ahora marcamos cuáles son las delegaciones, aceptamos, y ya están aquí las delegaciones. Esta nos sobra un poco, lo podemos quitar, ¿sí? Ya nos dio un poco más de espacio, y pues ya tenemos entonces las gráficas de barras de las delegaciones de acuerdo a la población. Podemos ponerle títulos, etcétera. No voy a dedicarle mucho tiempo a la parte, digamos, decorativa de la gráfica, sino más bien a la parte funcional. Aquí pues rápidamente vemos la delegación más poblada es Iztapalapa, la menos poblada es Milpa Alta, etcétera, ¿no? Pero pues ya que tenemos esto, nos hubiera gustado mejor
que estuvieran ordenados, digamos, a lo mejor de la delegación más poblada a la menos poblada. Y esto ya es muy fácil, porque como está viva la gráfica, simplemente marco toda la tabla, inclusive los títulos, y le digo que quiero ordenar estos datos. Entonces me voy a datos, le digo ordenar, y ¿cómo los quiero ordenar? Pues quiero ordenarlos de acuerdo a los habitantes, de menor a mayor o de mayor a menor, por ejemplo, de mayor a menor, ¿sí? Y en el momento en que se ordenaron los datos, también se ordenaron las delegaciones, y pues ahora ya es mucho más fácil ver. La más grande es Ixtapalapa, sigue Gustavo Madero, después Álvaro Obregón, etcétera, y al final la menos poblada es Milpa Alta, ¿sí? Entonces pues fue bastante sencillo hacer una gráfica básica utilizando los datos de la población del Distrito Federal. Podemos después poner algún título si queremos publicar la gráfica o cualquier cosa. Podemos intentar también hacer otro tipo de gráfica con estos mismos datos para ver si nos da otro tipo de información. Otra gráfica común es la gráfica circular o de pastel. Voy a intentar ahora otra cosa. En vez de marcar únicamente los números, voy a marcar los números junto con los nombres de las delegaciones, y voy a insertar una gráfica circular. Generalmente conviene elegir el más básico de los diseños y después hacer ya las florituras que queramos. Fíjense cómo ya de golpe nos dio la gráfica circular y nos puso los nombres. De hecho no están todos porque no le caben. Tenemos que hacer esta más chicas, las fuentes. Vamos a hacerle de 8. Ahí está. Le hacemos espacio y ya nos cupieron ahora sí todas las leyendas, desde Iztapalapa hasta Milpa Alta, que era la más pequeña. La gráfica circular nos sirve sobre todo cuando queremos ver qué tanto de una cantidad está distribuida en diferentes conjuntos. Por ejemplo, pues vemos que Iztapalapa pues que será como la quinta parte de la población del Distrito Federal, ¿sí? Pero ya entre Iztapalapa y Álvaro Obregón ya cubren más de un cuarto, ¿sí? O por ejemplo aquí se ve que las 4 más pobladas, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza, tienen la mitad de la población del Distrito Federal, ¿sí? O que las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi 8, las 8 delegaciones menos pobladas, apenas cubren un cuarto de la población. En fin, para eso sirven visualizar en gráfica circular, como para poder ver rápidamente cuál es la proporción sobre una cantidad que tienen los diferentes subconjuntos en los que lo dividimos. Un tercer tipo de gráfica muy común es la gráfica lineal, que se usa sobre todo cuando los datos se refieren a una misma variable, pero que está evolucionando respecto al tiempo. Por ejemplo, si queremos registrar la temperatura máxima diaria en un mes en cierta ciudad o en cierto lugar,
o la precipitación mensual en una región, o la producción anual de maíz en un país, o la evolución del precio de una acción en una bolsa de valores. Por ejemplo, si quisiéramos ver cómo ha evolucionado el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en el 2013, pues podemos, en primer lugar, tenemos que ir por los datos. ¿De dónde sacamos los datos? Bueno, pues la ventaja es que ahora Internet nos facilita la vida. Vamos a ir a una página de Yahoo, que se llama Finanzas Yahoo. Aquí tenemos muchísima información acerca de las acciones de diferentes bolsas, de diferentes países, de acciones, derivados, etcétera. Y pues si no conocemos el nombre del símbolo que queremos buscar, pues empezamos a teclear algo que nos lo sugiera, por ejemplo IPC, y ya nos está diciendo IPC, el símbolo es gorrito MXX, lo elegimos y aquí ya nos está diciendo IPC México. El día de hoy, que es 29 de septiembre, está a 44.498 puntos. Pero queremos saber qué pasó en 2013. Entonces, pues vamos a datos históricos. Y aquí le elegimos las fechas que queremos. Digamos, del 1 de enero de 2013 al último de diciembre de 2013. Tenemos los precios, ya nos los da, y la ventaja es que aquí al final tenemos de cada día, tenemos los precios de cada día, y aquí al final nos dice que lo podemos descargar a una hoja de cálculo. Se descarga muy rápido. Damos clic al archivo, abrimos el Excel otra vez y ya están ahí los datos del 31 de diciembre, 30 de diciembre, etcétera, ¿no? Y estos son a cómo abrió ese día, cuál fue el valor más alto en ese día, el más bajo, a cómo cerró, el número de acciones que se operaron y un cierre ajustado que normalmente es igual al cierre. Una cosa que notamos es que están ordenados en orden decreciente, el último al principio y después va descendiendo. Entonces pues nos conviene ordenarlo pero al revés, antes de hacer la gráfica. Entonces vamos a datos, ordenar, le digo que quiero ordenar de los más antiguos a los más recientes, y ahora sí, el primer día es el 2 de enero de 2013 y vamos a hacer la gráfica sobre, es lo mismo sobre el cierre ajustado o sobre el cierre. Elegimos insertar una gráfica de línea, la más sencilla de todas, y ahí está ya la gráfica desde el primer día hasta el día 200 y pico de 2013. Podemos mejorarla un poco. En primer lugar, esto no nos sirve. Podemos editar aquí para saber de qué se trata. Podemos poner IPC 2013 y por ejemplo aquí está demasiado plana porque nos está dando todo desde el 0 hasta el 50,000, pero pues realmente en 2013 pues nada más se movió digamos entre 35,000 y 50,000. Entonces pues podemos ajustar marcando el eje de las Yes. Con botón derecho le decimos dar formato al eje, le decimos que no queremos que sea automático,
sino queremos que empiece en 30,000, por ejemplo, y el otro si lo dejamos en 100,000, en 50,000, ya nos ajustó de 30,000 ajustó a 48,000, y aquí ya se ve un poco mejor la tendencia, ¿no? Entonces, pues empezó medio alegre el año, pero al llegar a los 45, a los 46,000, bajó hasta menos de 38,000 y se recuperó un poco hasta acabar un poco arriba de 42,000. En el año tuvo una ligera pérdida, pasó más o menos de 44,000 a poco más de 42,000. Entonces, pues rápidamente, por el puro hecho de haber hecho la gráfica, nos da mucha información acerca de los datos que estamos analizando. Si queremos poner aquí las fechas en vez de números consecutivos, podemos ponerle seleccionar datos como antes, editar la etiqueta horizontal, elegir esta columna de datos con las fechas, y pues ahora ya nos pone algunos de las fechas, pues porque son demasiadas etiquetas, pero más o menos ya nos guía por dónde andamos. Entonces, en resumen, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una colección de datos numéricos que queremos analizar es tratar de dibujarlos, intentar diferentes gráficas, saber cuál es la que nos está dando mejor información dependiendo del tipo de dato y dependiendo del estudio que queremos hacer sobre esos datos. Antes de ponernos a calcular cualquier estadístico acerca de los datos, lo primero que hay que hacer es dibujarlos, a ver de qué se tratan nuestros datos.